En aquella época, el proceso humano de la respiración era sentido de esta forma. La gente decía, si un árbol se agita, es el dios de fuera, y si muevo mi brazo, es el dios de dentro. Si inhalo el aire, lo introduzco dentro de mí, y si lo exhalo de nuevo, entonces es el dios de fuera que entra en mí y de nuevo sale de mí. Asimismo, el elemento divino era sentido como estando en el exterior y en el interior, pero simultáneamente, en un punto fuera y dentro. La gente se decía a sí misma, al ser un ser que respira, soy un ser de naturaleza exterior y al mismo tiempo soy yo mismo. Si tengo que caracterizar el concepto del mundo del periodo de la tercera cultura con una línea, como he hecho para el primitivo concepto persa del mundo con una línea del dibujo anterior, tendré que caracterizarlo con la siguiente línea. Así. Entonces, la concepción del ser humano en el mundo caldeo, judeo, el del Antiguo Testamento, era, digamos, como lo, lo espiritual se podía, digamos, unir, o sea, la naturaleza con lo espiritual, el mundo interior con el mundo exterior. Entonces, aquí pone tres porque este es el periodo tercero. Y en el periodo segundo, pues era todo unido. No había diferencia entre lo espiritual y lo natural. En el tercer periodo es lo mismo, no están separados, pero pueden sentir cómo entra y sale el Dios afuera y el Dios adentro, ¿no? Cómo entra un Dios y cómo sale un Dios, cómo ese Dios interactúa entre la naturaleza y el mundo interior. Entonces, por eso lo pone así como un 8, como un cruce. Pero al fin y al cabo es el mismo, no está separado. Entonces siente como esa diferencia de algo interior y exterior, pero que sigue siendo la misma divinidad o la misma providencia que rige las leyes espirituales y naturales. El mundo interior de la conciencia y el mundo exterior, las leyes naturales. La línea representa por un lado la existencia de la naturaleza exterior, por otro lado, la existencia humana, cruzándose en un punto en el proceso de la respiración. Aquí en este punto. Las cosas son distintas en la cuarta edad, en la grecolatina. Esa es la de Cristo, en la que nació Cristo. Aquí el ser humano es abruptamente enfrentado con el contraste exterior-interior de la existencia de la naturaleza y la existencia humana. El hombre comienza a sentir el contraste entre él mismo y la naturaleza. Y si de nuevo debo representar gráficamente cómo el hombre comienza a sentir en la época griega, tendré que dibujarlo de esta manera. Por una parte siente lo externo y por la otra lo interno. Entre los dos ya no hay entrecruzamiento. Aquí hay un entrecruzamiento, ¿no? En el tercer periodo cultural. Ya en la época greco-latina, en el cuarto periodo cultural, hay una separación. O sea, sí siente un cambio. Ya lo interno, el mundo interior, se diferencia ya del mundo exterior. Aquí está separadito ya. Lo que el hombre tiene en común con la naturaleza permanece fuera de su conciencia. Se aleja de la conciencia. En el yoga indio se intenta traerlo de nuevo a la conciencia. Por tanto, la cultura india del yoga es un regreso atávico a etapas evolutivas previas de la humanidad, ya que se intenta traer de nuevo a la conciencia el proceso de respirar, que en la tercera edad era sentido de una manera natural, como aquello en que uno existía fuera y dentro simultáneamente. La cuarta edad, la greco-latina, comienza en el octavo siglo antes de Cristo. En aquella época, los ejercicios del yoga indio se desarrollaban para tratar de remontarse atávicamente a aquello que la humanidad poseyó en tiempos pretéritos, particularmente en la cultura india, pero que se ha perdido. Así, esta conciencia del proceso de respiración se perdió.
Si uno se pregunta por qué la cultura india trató de recuperarlo, ¿qué pensó que obtendría de ese modo? Uno tiene que contestar. Lo que se intentaba obtener de ese modo era una comprensión del mundo exterior, ya que como el proceso de respiración se comprendió en la tercera era cultural, se comprendió algo del hombre que al mismo tiempo era externo a él. Esto debe ser obtenido de nuevo, sin embargo, por otro camino. Aún vivimos bajo las secuelas de la cultura en la que un elemento doble está presente en la actitud anímica humana actual, ya que el cuarto periodo acaba solo alrededor del año 1413, realmente solo hacia la mitad del siglo XV. Tenemos mediante nuestra organización de la cabeza una concepción incompleta de la naturaleza, aquello que llamamos el mundo externo, y tenemos mediante nuestra organización interna, mediante la organización del resto del hombre, un conocimiento incompleto de nosotros mismos. Aquí está como una ruptura, ¿no? Eso es lo que empieza esquemáticamente en el alma humana a sentirse. Una ruptura entre la naturaleza y el mundo interior, ¿no? Aquello en lo que podíamos percibir un proceso del mundo y al mismo tiempo un proceso de nosotros mismos es eliminado, no existe para nosotros. Es ahora una cuestión de recuperar aquello que ha sido perdido. Eso significa que tenemos que adquirir la habilidad de tomar el control de algo que está en nuestro ser interno, que pertenece al mundo exterior e interior simultáneamente y que alcanza a ambos. Este debe ser el esfuerzo del quinto periodo posatlante, es decir, el esfuerzo de encontrar algo en la vida humana interior en la que un proceso exterior tiene lugar al mismo tiempo. Entonces se requiere, en esta época cultural, que el ser humano logre, digamos, hacer coincidir o emparejar los procesos naturales con los procesos internos. Y uno de esos es la respiración, ¿no? Eh, Andrés tenía una pregunta. Sí, Pri. Dale, dale. Ujú. No, pues para comentar algo muy importante desde la medicina antroposófica, por ejemplo, ya salieron los estándares de la formación de medicina antroposófica, pero directamente por la OMS también, o sea, aprobado. Entonces, dentro de esos estándares, como que por decirlo así, como la carátula, o sea, la parte inicial es esa misma figura, la que aparece allí. Es un hombre, pero con ese símbolo. Entonces me acordaba porque pues prácticamente la misión de la antroposofía es como, y pues dentro de la medicina antroposófica, es que desde lo convencional poder abrir un puente a lo tradicional y complementario, ¿no? O a lo antiguo. Entonces una de las cosas que se quiere es poder demostrar, o sea, ya está demostrado como tal, en que el alma y el espíritu influyen sobre el cuerpo físico y también pues lo mismo es el cuerpo vital sobre el cuerpo físico. Entonces era pues para comentar eso, que eso también pues está dando bastante fuerza ahorita, ¿no? Gracias, Pri. Sí, es realmente es una misión muy importante de la antroposofía y creo que la esperanza, si se puede decir así, de la antroposofía es empujar por la medicina, porque por las otras ramas del saber lo veo muy difícil, ¿no? Ojalá que la medicina antroposófica surja bien y no sea motivo para luego problema, ¿no? Porque de todas maneras es una organización humana, ¿no? Pero si sigue como decía Steiner, todo irá bien. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario adicional, inquietud, pregunta o continuamos? Continuamos, ¿eh? Vale, muy bien. Vosotros recordaréis que he señalado este importante hecho. Lo he señalado en mi último artículo en el Futuro Social.
mm, también se llama el triple orden social o la confianza social, donde al parecer traté de estas cosas en su importancia para la vida social, pero donde claramente señalé a la misma necesidad de encontrar algo que el ser humano alcance dentro de sí mismo y que al mismo tiempo reconozca como un proceso del mundo. Nosotros como seres humanos modernos no podemos lograr esto regresando a la cultura del yoga, que ya ha pasado, porque el proceso de la respiración en sí mismo ha cambiado. O sea, la forma en que se respiraba en la época antigua, digamos antes de Cristo, es diferente a la de ahora. Esto, por supuesto, no podemos demostrarlo clínicamente, pero el proceso de respirar se ha hecho diferente desde el tercer periodo cultural posatlante. Hablando toscamente, podríamos decir, en la tercera época posatlante, el alma... es que eso está mal traducido. A ver, trato de identificar. En la tercera posalma. Yo creo que lo que quiere decir es que en la tercera época posatlante, el ser humano respiraba alma, ¿no? Hoy, en esta quinta, se respira aire. No solo nuestros pensamientos se han hecho materialistas, la realidad en sí misma ha perdido su alma. Os suplico, mis queridos amigos, que no veas algo insignificante en lo que hoy estoy diciendo ahora. Simplemente considerad lo que significa que la realidad misma en la que la humanidad vive ha sido transformada de tal forma que el aire que respiramos es algo diferente de lo que era hace 4 milenios. No solo la conciencia de la humanidad ha cambiado, oh no, había alma en la atmósfera de la Tierra. El aire era el alma. Esto ya no es así hoy. O mejor dicho, el alma es de una manera distinta. Los seres espirituales de la naturaleza elemental, de los que os hablé ayer, penetran en vosotros. Pueden ser respirados si uno practica yoga de la respiración hoy. Pero aquello que se podía obtener en la respiración normal hace 3 milenios no puede ser obtenido ahora artificialmente. O sea, haciendo el yoga de antes ya no es lo mismo que hacerlo ahora. ¿Qué puede ser obtenido? Que puede ser obtenido es una gran ilusión de los orientales. O sea, hacer yoga ahora ya no es lo mismo, ya no tiene el mismo efecto benéfico que hace 3.000 años, ¿no? Lo que estoy afirmando aquí describe una realidad. El alma en el aire que pertenece al ser humano ya no existe. Y por tanto, los seres de los que hablé ayer, me gustaría llamarlos los seres antimicaélicos, son capaces de penetrar en el aire y mediante el aire en el ser humano, y de esta manera entran en la humanidad como lo describí ayer. Solo somos capaces de expulsarlos si ponemos en el lugar del yoga aquello que es la cosa correcta para el momento actual. Así que hay que buscar una alternativa al yoga para que ahora se pueda comprender o espiritualizar la respiración. Debemos esforzarnos por esto. Solo podemos esforzarnos por aquello que es lo correcto para el momento actual si nos hacemos conscientes de una relación mucho más sutil del hombre con el mundo externo, de tal forma que en lo que respecta a nuestro cuerpo etérico, algo tiene lugar que debe entrar en nuestra conciencia cada vez más, similar al proceso respiratorio. En el proceso respiratorio inhalamos oxígeno fresco y exhalamos carbono inútil. Un proceso similar tiene lugar en todas nuestras percepciones sensoriales. Simplemente pensad, mis queridos amigos, que veis algo, tomemos un caso radical, suponed que veis una llama. Ahí tiene lugar un proceso que puede ser comparado con la inhalación, solo que es mucho mejor. Si entonces cerráis los ojos y podéis hacer experimentos similares con cada uno de vuestros sentidos, tenéis la impresión de la llama en la retina que gradualmente cambia, se apaga, como dijo Goethe.
Aparte del aspecto puramente físico, el cuerpo etérico humano está esencialmente involucrado en este proceso de recepción de la impresión de la luz y su eventual apagamiento. Algo muy significativo está contenido en este proceso. Contiene el elemento alma que hace 3 milenios era respirado con el aire. Y debemos aprender a darnos cuenta del proceso sensorial impregnado por el elemento alma de una manera similar a la que nos hemos dado cuenta del proceso respiratorio hace 3000 años. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta. O sea que antes respirábamos alma y hoy en día seres antimicaélicos. ¿Es verdad? Sí, ¿Sí? sí. Entonces, él dice que hay que encontrar una forma de volver a respirar alma o qué es lo que hay que hacer. Sí, eso es lo que está diciendo Steiner. Hay que buscar una forma de volver a encontrar cómo respirar alma. Debido a... Conectando la naturaleza o que no sé, conciencia. no, es que actualmente el ser humano es muy, pero muy, muy materialista. Material. Súper materialista. Así esté adherido a alguna religión, sigue siendo materialista. Porque a pesar de que uno cree, digamos, o un creyente cree en Dios, en las cosas espirituales, sigue uno percibiendo el mundo exterior como algo material. A pesar, por lo menos nosotros, que sabemos de antroposofía, que sabemos que tras lo material hay algo espiritual, y eso lo podemos decir mientras que estamos en la reunión, pero ya en la vida diaria, uno ve una mesa, una silla, y sigue viendo la mesa y la silla y sigue pensando que es algo material lleno de átomos. Cuando ve una persona, uno piensa que la apariencia física, el cuerpo físico es la persona, y eso no lo duda. Incluso uno puede verse al espejo y ver su reflejo, su cuerpo físico reflejo y pensar que ese es uno, la figura física. Y ese es el problema. Lo que nosotros vemos, sentimos del mundo, es lo que nosotros introducimos en nuestro cuerpo espiritual, etérico y astral. Entonces, el aire de ahora es el mismo de antes, en el sentido de que consistía de oxígeno, ¿no? Pero ahora solo pensamos que es oxígeno, puro, material, físico. Antes el oxígeno era concebido como, además de las partículas físicas, había algo allí espiritual, un proceso espiritual. Por eso antes se respiraba alma, ahora no. Ahora respiramos solamente los átomos. Así Por como eso la luz... se, Sí, dime. sí, perdón, por eso se decía el soplo de Dios, ¿no? Que dio la vida. Exacto, exacto. Por ejemplo, ahora, nosotros cuando vemos la luz solar pensamos en fotones o en radiación electromagnética, pero nunca estamos pensando a que es un reflejo de altas jerarquías espirituales que vienen del sol hacia nosotros. Jamás lo pensamos. Entonces siempre nuestra concepción, a pesar de que, como les decías, somos creyentes, sigue siendo material, porque hemos alejado nuestra conciencia de que detrás de las leyes materiales están las leyes espirituales. Y así como hay procesos materiales, naturales, detrás de eso hay procesos espirituales que rigen esos procesos materiales. Y nosotros debemos estar conscientes de esos procesos espirituales. Y mientras que no seamos conscientes de esos procesos espirituales, respiramos estos seres antimicaélicos en vez de respirar alma. Bueno, muy bien por la pregunta y por la aclaración, Prim. No sé si alguien tenga algún comentario adicional.
Sí, pero él dice que así hagamos yoga no va a funcionar. ¿Será porque las personas que hacen yoga hoy lo hacen como por un, pues no sé, no hablo por todos, pero es como por un bienestar propio y no un bien común como de pronto lo hacían en esa época, o un bienestar común, sí, no sé. Ahora todo se hace como solo pensando en el yo, pero en el yo exterior, en el físico. No buscamos hacia adentro, no la parte interior. No sé. Sí, esencialmente es por eso. Los ejercicios de yoga antes tenían el, el- el crecimiento espiritual porque la respiración se sentía como algo, como un proceso espiritual. Ahora la respiración no se siente como un proceso espiritual. Por eso hacer yoga no sirve de nada, porque da lo mismo. Hay que cambiar la forma de ver el mundo o la concepción del mundo que tenemos. O sea, sirve físicamente, Pues sí, pero no interiormente. exacto. Y el yoga hace 3000 años tenía la concepción de ser un apoyo para el crecimiento espiritual. O sea que ahora el yoga también ha perdido lo que realmente tenía su, su, digamos, por qué se hacía, por el crecimiento espiritual. Es como decir, ahorita la gente está en religión porque quiere, entre comillas, salvar su alma, crecer espiritualmente. Y digamos 1000 años después, que empiecen a hacer religión o oraciones o rezos por el bienestar físico y no por el crecimiento espiritual. Entonces lo mismo, el yoga de antes se hacía por crecimiento espiritual, ahora sí se hace, acá se ha transgiversado por algo de bienestar físico y eso no debería ser. Bueno, muy bien, no sé si que tenga algún comentario adicional o continuamos con la lectura. Bueno, vamos a continuar. Ya veis, mis queridos amigos, esto está conectado con el hecho de que el hombre hace 3000 milenios vivía en una cultura de la noche. Yahvé se revelaba por medio de sus profetas en los sueños nocturnos, pero debemos procurar recibir en nuestras relaciones íntimas con el mundo no sentir meramente percepciones, sino también el elemento espiritual. Debe convertirse en una certeza para nosotros que con cada rayo de luz, con cada tono, con cada sensación de calor y su apagamiento, entramos en una relación del alma con el mundo. Y esta relación del alma debe hacerse significativa para nosotros. Podemos ayudarnos a nosotros mismos a provocar esto. Os he descrito el acontecimiento del misterio de Gólgota en el cuarto periodo posatlante, que si deseamos ser precisos, comienza con el año 747 a.C. y acaba con el año de 1413 después de Cristo. El misterio de Gólgota sucedió en el primer tercio de este periodo y fue comprendido al principio con los remanentes del antiguo modo de pensamiento y cultura. Esa antigua manera de comprender el misterio de Gólgota está agotada y una nueva manera de comprensión debe tomar su lugar. La antigua manera ya no basta y se han hecho muchos intentos inadecuados para permitir que el pensamiento humano pueda entender el misterio del Gólgota. Ya veis, mis queridos amigos, todas las cosas externas, materiales, tienen su aspecto espiritual anímico y todas las cosas que aparecen en la esfera espiritual anímica tienen su aspecto externo material. El hecho de que el aire de la tierra esté vacío de alma, haciendo imposible al hombre respirar el aire anteriormente dotado de alma, tuvo un efecto espiritual significativo en la evolución de la humanidad, ya que el ser capaz de respirar en el alma, con lo cual estaba originalmente relacionado, como se afirma en el comienzo del Nuevo Testamento, y Dios sopló en el hombre el aliento como alma viva, el hombre tenía la posibilidad de hacerse consciente de la preexistencia del alma, de la existencia del alma antes de que ésta hubiera descendido en el cuerpo físico por medio del nacimiento o de la concepción. En cuanto el proceso de respiración cesó de estar dotado de alma, el ser humano perdió la conciencia de la preexistencia de alma. Incluso en la época de Aristóteles, en el cuarto periodo posatlante, ya no era posible entender, con el poder humano de la comprensión, la preexistencia del alma.
era completamente imposible. Preexistencia del alma es lo de la reencarnación, ¿no? La vida antes del, o sea, que hay vidas anteriores, ¿no? No un solo nacimiento. Estamos enfrentados al extraño hecho histórico de que el más importante suceso, el suceso crístico, aparece sobre la evolución de la Tierra, aunque la humanidad debe primero madurar para poder comprenderlo. Al principio es aún capaz de captar los rayos del misterio del Gólgota con los remanentes del poder de la comprensión originado en la cultura primitiva. Pero este poder de comprensión se ha perdido gradualmente y el dogmatismo nos aleja cada vez más del entendimiento del misterio del Gólgota. La Iglesia prohíbe la creencia de la preexistencia del alma, no porque la preexistencia sea incompatible con el misterio del Gólgota, sino porque el poder humano de comprensión dejó de experimentar la conciencia de la preexistencia como una fuerza al estar el aire vacío del alma. La preexistencia se desvanece de la conciencia de la cabeza. Cuando nuestros procesos sensoriales estén dotados de alma nuevamente, habremos establecido un hito y en este hito tomaremos el control de la voluntad humana que surge desde el tercer estrato de la conciencia, como os he dicho recientemente. Entonces tendremos al mismo tiempo el elemento subjetivo objetivo que tanto deseó Goethe. Tendremos la posibilidad de entender de una manera sensitiva la naturaleza peculiar del proceso sensorial del hombre en su relación con el mundo exterior. Los conceptos del hombre son muy vastos y toscos, que mantienen que el mundo exterior simplemente actúa sobre nosotros y nosotros a su vez simplemente reaccionamos. En realidad tiene lugar un proceso del alma desde exterior hacia el interior, que es controlado por el proceso profundamente subconsciente e interno del alma, de tal modo que los dos procesos se solapan. Desde el exterior, los pensamientos cósmicos trabajan dentro de nosotros. Desde el interior, la voluntad de la humanidad trabaja hacia afuera. La voluntad de la humanidad y el pensamiento cósmico se cruzan en este hito, igual que el elemento objetivo y subjetivo se cruzaron una vez en la respiración. Debemos aprender a sentir cómo nuestra voluntad trabaja por medio de nuestros ojos y cómo la actividad de los sentidos se mezcla delicadamente con la pasividad, provocando el cruce de los pensamientos cósmicos y la voluntad de la humanidad. Debemos desarrollar este nuevo yoga de la voluntad. Entonces algo nos será revelado que será similar a aquello que fue revelado a los seres humanos en el proceso respiratorio hace 3 milenios. Nuestra comprensión debe ser más anímica, mucho más espiritual. La concepción del mundo de Goethe se esforzó en esta dirección. Goethe procuró reconocer el fenómeno puro, que llamaba el fenómeno fundamental, ordenando los fenómenos que influyen sobre el hombre en el mundo externo, sin la interferencia del pensamiento luciférico que proviene de la cabeza del hombre mismo. Este pensamiento solo iba a servir para el ordenamiento de los fenómenos. Goethe no se esforzó por la ley de la naturaleza, sino por el fenómeno fundamental. Esto es lo que era significativo para él. Si, no obstante, llegamos a este fenómeno puro, a este fenómeno fundamental, hay algo en el mundo exterior que nos hace posible sentir el desdoblamiento de nuestra voluntad en la percepción del mundo exterior, y entonces nos elevaremos a algo objetivo subjetivo, como aún estaba contenido, por ejemplo, en la antigua doctrina hebrea. Debemos aprender a no hablar simplemente del contraste entre lo material y lo espiritual, sino que debemos reconocer la interacción de lo material y lo espiritual en una unidad precisamente en la percepción sensorial. Si dejamos de mirar a la naturaleza de una forma meramente material, y es más, si no pensamos en un elemento alma, como Gustav Theodore Fetscher hizo, entonces surgirá algo que significará para nosotros lo que la cultura de Yahvé significó para la humanidad hace 3 milenios. Si aprendemos en la naturaleza a recibir el elemento alma junto con la percepción sensorial, entonces tendremos la relación crística con la naturaleza exterior. Esta relación crística con la naturaleza exterior será como una especie de proceso respiratorio espiritual. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Es muy bueno allí cuando se habla de la percepción de la fenomenología goetheanística, porque prácticamente ese es el concepto de la ampliación del método científico.
Es decir, lo que yo mencionaba la otra vez de que ahorita en la ciencia actual, cuando se amplía con la fenomenología goetheanística, lo que se logra es encontrar también no solamente lo que se experimenta, digamos, en el cuerpo físico, sí, sino también, por ejemplo, los fenómenos que uno puede evaluar que se plasman en lo físico a través de, por ejemplo, las emociones o, por ejemplo, el alma, ¿no? En donde, por ejemplo, y eso hace parte de la tesis mía, en donde uno con una emoción triste o una emoción de dolor, ¿cierto? U odio, eso no se puede experimentar muy bien, ¿sí? Pero a través de fenómenos tangibles como son las hormonas, sí se puede medir y se puede experimentar. Entonces ahí es donde uno amplía con la fenomenología goetheanística, o por ejemplo, el cuerpo espiritual que tiene que ver mucho con la introspección, ¿sí? En eso, digamos, en fenómenos, estudiar fenómenos netamente, es difícil, pero cuando uno lo interrelaciona con algo físico, ¿sí? O sea, como la manifestación, como decían los antiguos, anima forma corporis, es el alma quien forma el cuerpo. Entonces, si uno puede, digamos, experimentarlo en lo físico, ¿sí? Pero sabiendo esos cambios fenomenológicos, así es como se puede ampliar ese método científico y así es como se puede encontrar, pues, como la ampliación ahorita en el método científico actual, ¿no? Eso se llama cómo poder medir los intangibles a través de cosas tangibles. Entonces, eso me parece también súper interesante. Sí, es bastante interesante que se pueda hacer eso y usarlo en la tesis, ¿no? Será súper interesante. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Continuamos. Vale, muy bien. Seremos ayudados si nos damos cuenta gradualmente, con nuestro sólido sentido común, que la preexistencia yace en la base de la existencia de nuestra alma. Debemos complementar el concepto puramente egoísta de la postexistencia, que surge simplemente de nuestro deseo de existir tras la muerte, con el conocimiento de la preexistencia del alma. Debemos elevarnos de nuevo hasta el concepto de la verdadera eternidad del alma. Esto es lo que podemos llamar cultura de Micael. Si nos movemos por el mundo con la conciencia de que con cada mirada que dirigimos al exterior, con cada tono que oímos, algo espiritual, algo de la misma naturaleza del elemento alma fluye al mundo, hemos ganado la conciencia que la humanidad necesita para el futuro. Vuelvo una vez más a la imagen. Veis una llama, cerráis los ojos y tenéis la imagen impresa en la retina que se desvanece. ¿Es eso meramente un proceso subjetivo? Sí, dice el fisiólogo moderno, pero eso no es cierto. En el éter cósmico, esto significa un proceso objetivo, igual que la presencia en el aire del ácido carbónico que exhaléis es un proceso objetivo. Estáis tratando aquí con el elemento objetivo. Tenéis la posibilidad de saber que algo que tiene lugar dentro de vosotros es al mismo tiempo un delicado proceso cósmico, si os hace conscientes de ello. Si miro una llama, cierro mis ojos y dejo que se desvanecerá incluso aunque deje mis ojos abiertos, solo que entonces no lo notaré. Luego experimento un proceso que no tiene lugar simplemente dentro de mí, sino que tiene lugar en el mundo. Pero esto no solo sucede con la llama. Si me pongo delante de un ser humano y digo, este hombre ha dicho esto o aquello, que puede ser cierto o falso, entonces constituye un juicio, un acto moral o intelectual de mi naturaleza interior. Esto se desvanece como la llama. Es un proceso objetivo del mundo, igual que la gente del tercer periodo era consciente del hecho
de que el proceso respiratorio es un proceso que tiene lugar simultáneamente dentro del hombre y en el mundo objetivo. Del mismo modo, la humanidad debe ser consciente en el futuro de que el elemento alma del que hablé es al mismo tiempo un proceso objetivo del mundo. Esta transformación de la conciencia demanda mayor fuerza del alma de la que es normalmente desarrollada por el ser humano actual. Impregnarse uno mismo con esta conciencia significa permitir que la cultura de Micael entre. Igual que era evidente para el hombre del segundo y tercer milenio precristiano pensar en el aire como dotado de alma, del mismo modo debe ser evidente para nosotros pensar en la luz como dotada de alma. Debemos despertar esta habilidad en nosotros cuando consideramos a la luz el representante general de la percepción sensorial. Debemos abandonar completamente el hábito de ver en la luz aquello a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestra era materialista. Debemos dejar por completo de creer que simplemente esas vibraciones emanan del sol, del que por medio de la conciencia moderna, la física y la gente en general hablan. Debemos tener perfectamente claro el hecho de que el elemento alma penetra a través del espacio cósmico sobre las alas de la luz, y debemos darnos cuenta al mismo tiempo que esto no era lo que sucedía en el periodo que precedió a nuestra era. Aquello que se aproxima a la humanidad hoy por medio de la luz se aproximaba a la humanidad de aquel periodo anterior por medio del aire. Veis aquí una diferencia objetiva en el proceso de la Tierra. Expresado esto en un concepto comprensible, podemos decir proceso aire-alma, proceso luz-alma. Esto es lo que puede ser observado en la evolución de la Tierra. El misterio del Golgota significa la transición de un periodo a otro. Bueno, muy bien, yo creo que ya estamos bien de tiempo. No sé si tienen algún comentario final, pregunta, o damos por terminada la sesión de hoy. ¿Ya es que dicen? Está bien ahí, Santi. Sí, está muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces yo creo que podemos dejar allí por hoy. Eso está muy interesante y Dios mediante, dentro de 8 días continuamos. Entonces, muchas gracias a Perfecto. todos. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias. feliz noche. Una feliz Bueno, noche. un abrazo. Gracias, feliz Chao, noche. chao. Gracias, Santi. Chao. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.